Vamos a hablar, Carlos, lo vamos a analizar, porque hay muchas preguntas que nos hacemos. Bueno, esta tregua, ¿en qué se traduce a nivel de acuerdos mínimos entre los dos poderes del Estado? Estamos con Iván Lanegra, analista político. ¿Cómo está, señor Lanegra? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ambos? Y un saludo cordial. A ver, esta tregua entendemos que es positiva, ¿no? Uno no quiere que los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Congreso se estén lanzando adjetivos o ataques de manera innecesaria, y lo que queremos es que se pongan los temas prioritarios para el país en el centro del debate. Pero ¿la tregua significa eso de alguna manera? ¿Están poniendo los poderes del Estado los temas prioritarios o simplemente se están dejando de atacar? Creo que en los términos implícitos, ¿no?, de este acuerdo que se ha realizado es evitar llevar la situación política al punto de conducirnos a un adelanto de elecciones generales. Me parece que ese es el centro del acuerdo, y para eso ir por los caminos de, digamos, que estamos viendo, ¿no?, que generaba un tanto una pérdida de aprobación del presidente y del Congreso, en gran medida explicado, ¿no?, por la falta de atención de los problemas públicos. Eso parece no ser el punto central de su preocupación, ¿no?, sino solamente lo primero, ¿no? Y eso es preocupante, porque si uno mira dónde están las expectativas de la ciudadanía, lo que uno encuentra es que hay distintas demandas, ¿no?, de la ciudadanía sobre temas que se deben atender, pero la agenda tanto del gobierno como del Congreso pareciera estar más enfocada en intereses particulares, ¿no?, antes que atender esa agenda que, como digo, es compleja, es diversa, pero que no está siendo atendida, ¿no? Y un acuerdo que no tome en cuenta esa agenda es claramente un acuerdo puramente coyuntural y político. Y en este escenario político, señor Lanegra, ¿quién cree usted que está jugando mejor sus cartas antes de la presentación del gabinete ministerial en el Congreso? ¿El Ejecutivo o el Legislativo? Creo que es evidente que hay dentro del gabinete personas que tienen graves pensamientos, ¿no? En algunos casos problemas muy claros de idoneidad, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, acabo de ver que el ministro de Salud ha publicado, o ha mandado a publicar, entiendo, un público reportaje en un diario de circulación nacional. En la República, a 2 páginas, en la página central, una entrevista que le hacen, me imagino, la gente de comunicaciones del propio Ministerio de Salud. Aquí está para los que nos siguen en la plataforma de televisión. Sí. A 2 páginas, increíble, no tiene ni una semana, pero ya tiene tremendo publireportaje. Lo cual además está, me parece, ya cruzando la línea de lo que es admisible en lo que se refiere a las normas sobre publicidad estatal, ¿no? Porque la forma en que está presentada la información, incluyendo la fotografía principal, parece ser más un documento orientado a la promoción del ministro. Y la publicidad no es para eso, la publicidad es para difundir campañas, planes y programas, ¿no?, del Estado, ¿no?, y orientado a un objetivo de comunicación que son los ciudadanos. Es decir, queremos enterarnos de algo que el Estado quiere comunicar porque nos favorece a nosotros. Pero la manera en que está presentada la información no da ese mensaje. Entonces, creo que este tipo de cosas que empiezan a ocurrir, los problemas de corrupción que evidentemente empiezan a conocerse, por ejemplo, en el transporte y comunicaciones, ya no solamente atañen al tema de idoneidad, sino también al tema de problemas graves de gestión, incluyendo, como digo, temas que afectan la integridad. Entonces, el gabinete va a ir con todas esas personas el 8 de marzo al Congreso. Sería pésimo, ¿no? Sería pésimo que eso ocurriera. Claro, por eso hablábamos de hasta dónde llega esta tregua, porque claro, está muy bien que no se ataquen y que trabajen por el bien del país, pero eso no va a implicar que no se deje de cuestionar justamente estas designaciones que están en salud, en transportes, en energía y minas, en justicia, y así podemos seguir. Es decir, el Congreso tampoco debería claudicar a su labor fiscalizadora. Sin duda, pero ya hemos visto que en estos meses ministros que tenían problemas muy serios no pasaron de la interpelación.
Así es. Y eso, claro, uno dice, bueno, entonces si hay un compromiso supuestamente en el Congreso de exigencia de idoneidad y de buena gestión, ¿dónde está esa coherencia con las acciones que toma luego el Congreso? Y me temo que la explicación es lo que estaba comentando al inicio, ¿no? Que los intereses son los que mandan, ¿no? Y si hay un interés, en este caso, de mantener a un funcionario a pesar de no tener las condiciones, porque así conviene a los intereses de los congresistas, se va a mantener, ¿no? Sin preocuparse de que esa persona de verdad tenga las condiciones para poder desempeñar un cargo que nos afecta a todos. En ese sentido, ¿cuál es su posición respecto a qué es lo que va a pasar el 28 de febrero, señor La Negra? ¿Se le va a dar el voto de confianza? ¿Qué es lo que puede suceder? Y bueno, hay varias posibilidades. Creo que en este momento es claramente, digamos, en línea con lo que hemos visto, que lo más probable es que se le dé la confianza al gabinete. Eso, digamos, me parece que siempre pueden ocurrir cosas. 2 semanas en el Perú en materia política puede ser un tiempo enorme, ¿no? Pero, digamos, en principio, me parece que hoy había condiciones para darle la confianza, pero la pregunta es qué tipo de confianza, ¿no? Y qué tipo de votación. Entonces puede ser una votación que de alguna manera busque expresar pues el rechazo, ¿no? de sectores al menos del Congreso a este gabinete, porque es muy costoso, ¿no? para el Congreso seguir aprobando pues gabinetes con personas que no tienen las condiciones, ¿no? Porque la gente se va dando cuenta, dice, bueno, tanta crítica, tanto discurso, pero al final en los hechos no pasa nada, ¿no? Así es. Entonces, sospecho que el acuerdo político en las próximas semanas va a ser alrededor de finalmente qué ministros van a presentarse al Congreso. Ahora, señor La Negra, le pedimos unos instantes para seguir conversando sobre este tema. Vamos a escuchar a los anunciantes y venimos con todo eso. A las 8:19 de la mañana estamos conversando con el analista político y miembro de Transparencia, Iván La Negra, sobre la actual coyuntura política. Y yo le quería preguntar, señor La Negra, sobre la última entrevista que ha dado el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, donde, revela algo que todos sabíamos, pero que desde el Ejecutivo se negaban a reconocer, que es colocar su cuota de ministros, ¿no?, en el nuevo gabinete, y él lo dice muy claramente en esta entrevista. Cuando la periodista Rebeca Díaz le pregunta, le dice, no, el de justicia no es mío. Los míos son el de Salud, Hernán Condori, y el ministro de Energía y Minas, porque también está interesado en el sector minero. ¿Esto cómo debilita al gobierno, pese a que era algo que ya teníamos, digamos, de alguna manera interiorizado en la opinión pública? El problema no es que sean de Perú Libre. El problema es la incapacidad de un partido político de poner cuadros idóneos en posiciones políticas. Eso me parece que es el principal problema. Entonces, si Perú Libre incluyera dentro de sus cuadros a 2 personas con trayectorias impecables, ¿no? Y con las capacidades para llevar adelante una buena gestión, tanto en salud como en energía y minas, no estaríamos discutiendo eso, ¿no? Digamos, estaríamos discutiendo solamente el tema de si es una alianza de Estado o no, es otra discusión, ¿no? Pero no hay discusión sobre el servicio público. Y lo segundo, que es más grave en realidad, inclusive no solamente hablar de la presencia de los partidos, ¿no? ¿Cuál es finalmente el plan de acción de gobierno del presidente? Es decir, estos ministros, ¿a qué plan de conjunto responden? ¿O son, digamos, estas personas que llegan a estos puestos, personas no idóneas, solamente una herramienta de copamiento de los ministerios, como estamos viendo ya en casos documentados con viceministras que escriben con detalle que hay prácticas de este tipo que pues parecieran ser el único objetivo, ¿no? O sea, llevar personas del partido a una entidad pública, y eso desde luego va en contra de todas las reglas de la administración, las reglas de integridad, la ética pública, todo, ¿no?, queda quebrado con ese tipo de prácticas. Entonces, recapitulando, si Perú Libre fuera parte de un proyecto político de conjunto muy claro y explícito, pusiera personas idóneas en esos puestos y esas personas se desempeñaran con objetivos públicos, no para sencillamente incorporar a gente de su partido a su ministerio, pues no habría esta discusión. Es precisamente porque todo eso que estoy hablando no existe, es que tenemos un problema.
Ujú. Señor La Negra, pero cuando, por ejemplo, se le consulta al Premier sobre los ministros cuestionados, él responde que están en evaluación. Esto prácticamente es decir que no tiene la menor intención de cambiarlos, ¿no? Ahora, hay un 70% de la población, según las encuestas, que desaprueba la gestión de Castillo y que de alguna manera también reclama mejores funcionarios, un cambio de los ministros en cuestión. Entonces, da la impresión que más que preocuparle lo que piensa la opinión pública al jefe de Estado, ¿no? Le preocupa que lo desapruebe o lo apruebe el señor Vladimir Cerrón. ¿No tiene el presidente el temperamento suficiente para poder disentir con el jefe de Perú Libre o de repente están en la misma línea? Creo que hay que entender que el presidente, y creo que hay mucha evidencia ya al respecto a estas alturas, tiene una forma de entender el ejercicio del cargo que se denomina patrimonial o patrimonialismo. Es un nombre que se usa mucho en ciencias sociales. Lo explico muy sencillo, de una manera muy sencilla. Él entiende que lo que se trata el cargo es distribuir espacios o cuotas de poder entre distintos actores que están a su alrededor, personas que son amigos, familiares, personas que están cercanas por un tema pues de su experiencia previa sindical, personas que están acercados de una manera u otra durante la campaña, más Perú Libre, ¿no? Digamos, entonces lo único que hay es un esfuerzo, entiendo la manera que comprende el ejercicio del cargo presidencial, de conciliar, ¿no? A todos a través de una distribución de esas cuotas, pero sin ningún programa o proyecto de conjunto. O sea, esto que estoy hablando no es parte de ninguna coalición política que tiene un programa claro de gobierno alrededor del cual todos están alineados y por tanto la selección de personas que pueden ser parte de un partido que forma parte de esa coalición no responde a ningún plan de conjunto, sino sencillamente a los intereses particulares de cada partido, ¿no? Pues si él entiende que esa es la forma de gobernar, pues es una forma muy limitada y además muy peligrosa, porque de esa manera las personas que llegan o nos pueden ser, además de no idóneas, corruptas, ¿no? Personas que aprovechen los puestos para actividades que atentan contra la integridad. Ahora, ¿cuán grave es, dado que ya se ha mencionado también todo este tema del gabinete en la sombra, incluso algunos miembros de este gabinete han dado ya entrevistas, no están tan en la sombra, pero cuán grave es, como denuncia la revista Hildebrand en sus 3 el día viernes, que el presidente de la República traslade las prácticas que tenía en la calle, en el Jirón Zarratea, en Breña, de recibir gente sin que haya registro, las traslade a Palacio de Gobierno, porque lo que se estaría haciendo es que otras personas se reúnen con gente en Palacio, pero luego llega el presidente a reunirse con ellos. Es decir, la falta de transparencia absoluta. Sí, bueno, esa es una evasión. Si eso se confirma que fue un acto doloso, es claramente una evasión de la ley y que es un acto ilegal. Para empezar, hay sanciones administrativas por eso, ¿no? Porque está evadiendo un mecanismo legal, que es el registro de personas que llegan a Palacio, que debe ser además pues veraz. Es decir, si una persona llega a Palacio a reunirse con el presidente, no le puede imponer que se reúna con otras personas. Entonces, atentar contra eso es ir contra la ley. Entonces ahí hay un elemento administrativo para empezar. Ahora, si se fuera el caso, además ese es un punto de partida para que las instituciones encargadas de investigar delitos de corrupción puedan, pues a partir de ese punto, preguntar por qué se hizo eso. Porque cuando tú quieres evadir la ley, o cuando sea porque no registras a la persona o registras de manera no veraz la información, es porque algo quieres ocultar. Y la pregunta es, ¿qué se quiere ocultar? Entonces, eso que se quiere ocultar puede ser una cuestión política, pero también puede ser una cuestión vinculada con temas de corrupción. Entonces, por esa razón, es muy importante que las autoridades competentes inmediatamente pidan toda la información a fin de evitar que eso se vuelva a convertir en una práctica, ¿no? Como vimos ya en el pasado con lo de la casa de Andrés, porque eso se ha ido portando gracias a la acción tanto de los medios como de las autoridades, ¿no? Pero si esto está pasando también ahora con el Palacio, con esta nueva práctica, también tiene que tomarse medidas. Ahora, hay un espectador importante en este escenario, señor La Negra, y usted lo mencionaba al inicio de la entrevista, que es la opinión pública, los ciudadanos, que al parecer consumidos por su día a día están mirando a otro lado, pero sí de reojo,
¿no? Están observando qué es lo que está sucediendo en el escenario político. ¿En qué momento esta situación, y lo digo tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, esto puede tener un límite y algún día esto puede terminar en marchas y contramarchas en las calles? ¿Es esto un escenario posible? Sí, bueno, lo vimos, ¿no? Ya en el pasado que hay momentos en los cuales se genera una coincidencia de intereses de los ciudadanos, ¿no? Pero para poner las cosas en frío, ¿no? Cuando hablamos de la ciudadanía nos referimos a un grupo muy diverso de actores. O sea, el Perú es un país que no ha logrado una integración, digamos, de su sociedad, ¿no? Y por tanto los intereses que están en juego son muy diversos, ¿no? Intereses que son formales, pero que están mezclados con grupos informales, inclusive actores ilegales que buscan tener incidencia en el poder. Todo eso se juega, ¿no? Y además un territorio enorme, ¿no? Un territorio muy grande y además muy diverso. Entonces, es muy difícil para las personas movilizarse a través de un interés conjunto, un interés común, ¿no? Que permita una presión sobre el gobierno, sobre el Congreso. Pero puede ocurrir si es que la acción sea del Congreso o del Ejecutivo, sea de tal nivel de sensación de la ciudadanía sobre su ilegitimidad, sobre su injusticia, que puede generar una movilización. Pero también, ojo, esto es muy importante, algunos colegas míos lo han señalado y creo que están en lo correcto, también tiene que haber como una suerte de demanda, es decir, no solamente rechazar lo que se hace, sino también plantear algo como salida. Creo que eso explica, por ejemplo, por qué ha habido este retroceso en el tema de los acuerdos con los cuales empezamos la entrevista, ¿no? Porque yo creo que sí, algo como un Congreso que se niegue a ir a elecciones generales, en el caso de la salida del presidente y vicepresidente, podría generar una acción de este tipo, porque la demanda sería muy sencilla: queremos elecciones generales, ¿no? Entonces eso podría generar una coincidencia de muchos grupos diferentes, ¿no? Que no coincidirían en otras circunstancias. Entonces, por eso digo, la movilización sigue existiendo en el país, pero es de muy pequeña, local, muy acotada, ¿no? Salvo, como digo, esta situación excepcional que podría presentarse más adelante. Perfecto, bastante claro, señor Lanegra. Iván Lanegra, analista político, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Un fuerte abrazo.